¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a ver el tema de triángulos. Como ustedes saben, el triángulo es una figura geométrica de tres lados, ¿no? O tiene tres vértices, tres lados y tiene tres ángulos internos y tres ángulos externos. En esta ocasión, al primer ángulo interno lo voy a llamar alfa, el segundo beta y el otro tita. Estos vienen a ser los ángulos internos. Y a los ángulos externos le voy a poner sigma, phi y omega. ¿Está bien? Entonces, una vez ya relacionando los ángulos del triángulo, vamos a ver unas ciertas propiedades con estos ángulos. La más básica, todos los ángulos internos en un triángulo, ¿cuánto van a sumar? 180, ¿verdad? 180. Los ángulos externos en este mismo triángulo van a sumar 360. Y la tercera propiedad es la relación que hay entre dos ángulos internos y uno externo. Cada vez que tú sumes dos ángulos internos, por ejemplo el alfa y el beta, va a ser igual al ángulo externo del ángulo que falta todavía, ¿no? La suma de estos dos ángulos es el externo del ángulo suplementario. En este caso sería omega. Si yo sumo, por ejemplo, el beta y el tita, esto sería el ángulo externo del ángulo suplementario, que en este caso es el sigma. Y de la misma forma, si yo sumo el alfa con el tita, si yo sumo el alfa con el tita, la suma de estos dos ángulos me va a dar el ángulo exterior del suplemento, que sería el phi. ¿Está bien? Esas son las propiedades que existen entre los ángulos del triángulo. Pero ahora, también vamos a tener unas propiedades complementarias, como es muy conocido esta propiedad. A esto se le conoce como el boomerang, lo deben haber escuchado, donde este ángulo exterior X va a ser igual a la suma de los tres ángulos internos, pero estos ángulos tienen que ser ángulos agudos. Recuerden que este ángulo es un no convexo. El siguiente teorema se llamaba el teorema de pescadito, lo deben haber escuchado también, y nos muestra que la suma de estos dos ángulos internos opuestos va a ser igual a los externos de los otros ángulos, ¿verdad? Que serían el alfa y el beta. Y finalmente, la corbatita o mariposita, como más lo conozcas. Y tenemos que dos ángulos internos van a ser igual a los dos ángulos internos del otro triángulo que está opuesto por el vértice. O sea que acá tendremos que x más y es igual a alfa más beta. Estas propiedades van a ser importantes para nosotros poder desarrollar los problemas que vamos a hacer a continuación. Muy bien, en este primer problema nos están pidiendo calcular el valor de x. Para esto utilizaremos la primera propiedad de los ángulos, que consistía en que nosotros, al sumar los ángulos internos en cualquier triángulo, esta suma, tenemos el ángulo x menos 20, tenemos el ángulo 2x más 20 y tenemos el ángulo x más 30. Esta suma me daba 180. Entonces, sumamos las x, tendríamos acá 4x, el menos 20 con el 20 se van y tenemos que me queda solo 30, y esto es igual a 180. Ahora paso a restar el ángulo de 30 y el 4x sería igual a 150, por lo tanto el 4 pasa a dividir y este x sería 150 sobre 4, que es igual a 37,5 grados. Este sería el valor. Entonces, luego de hacer la suma de los ángulos internos e igualar a 180, tenemos que el valor de x es 37,5. En este segundo problema vamos a ver la tercera propiedad de los ángulos. Primero yo voy a trabajar con este triángulo de acá, el triángulo CDE. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que yo tengo dos ángulos conocidos en ese triángulo. Al tener esos dos ángulos, recuerdo que la suma de dos ángulos internos te da el externo suplementario.
O sea que acá sería 2 alfa, ¿verdad? Ahora, si vemos el triángulo ABD, en ese triángulo también tenemos que vamos a tener dos ángulos conocidos. Y estos serían los ángulos alfa y 2 alfa. Entonces, si yo sumo el ángulo alfa con el 2 alfa, me da el ángulo externo del suplemento, que en este caso es 60. Y acá se hace una operación sencilla, ¿verdad? 3 alfa va a ser igual a 60, por lo tanto el alfa sería igual a 20. Y ese sería nuestro valor de alfa.